¿Alguna vez pensaste que estás solo en la vida? Quizás también te pusiste a pensar que Dios está demasiado ocupado como para prestarle atención a las cosas que te pasan. Tal vez pensás que Dios es muy importante para preocuparse por una simple persona que no hace más que cometer error tras error. Déjame decirte que si alguna vez te hiciste alguna de estas preguntas, el programa de hoy es especialmente para vos. Dios siempre está acompañándonos. Como siempre te digo, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí compartiendo este mensaje desde el otro lado de la pantalla. Gracias también por compartir. Si no solés compartir los mensajes, te invito a que lo hagas. Compartí los links, compartí las meditaciones que estamos enviando diariamente, compartí también nuestra página web, nuestro Instagram, nuestro Twitter. Hay que hacer lo imposible para que Cristo venga pronto a buscarnos. Ya sabemos que este mundo está pronto a terminar. Cristo está a las puertas. Todo indica de que el tiempo del fin cada vez está más corto, o sea, los tiempos cada vez son más cortos. Cada vez la sociedad se encuentra en una moralidad cada vez más depravada, cada vez tenemos más intenciones de ir en contra de lo que Dios quiere, de rebelarnos contra Él. Y Dios nos está invitando. Dios te está invitando en este momento a que puedas acercarte a Él. Es su mayor deseo que vivas una vida conforme a lo que Él tiene y Él quiere para vos. Ese es el Dios a quien servimos. Y en este momento vamos a estudiar sobre qué es esto de ver al invisible, qué es esto de sentir que alguien está acompañándonos en nuestros mayores momentos de debilidad. Como siempre te digo, es momento de abrir la Biblia. Así que si tenés una Biblia ahí a mano, te invito a que la busques, a que la abras, a que compartamos juntos. Si no tenés una Biblia en papel, también los dispositivos móviles hoy podemos descargar diferentes aplicaciones que nos permiten leer la Biblia. Pero lo recomendable siempre es tener una Biblia en papel para poder dejar y dedicarle un tiempo exclusivamente a eso. Así que si no tenés en tu casa, ¿qué te parece si nos envías un mensaje, un correo electrónico? Las direcciones y los lugares van a estar apareciendo en pantalla. Envíanos y decinos, me gustaría tener una Biblia, y nosotros te la vamos a poder hacer llegar. Si nos estás viendo desde el canal de YouTube, no te olvides suscribirte a nuestro canal, ¿sí? O sea que nos estás viendo desde la televisión, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Eso es muy importante para que el mensaje de Dios pueda seguir proclamando y predicándose a todo el mundo. Así que es momento ahora de abrir la palabra, de compartir la palabra de Dios, qué es lo que Él tiene pensado para cada uno de nosotros. Y por eso yo tengo acá mi Biblia, así que igual si no tenés la Biblia ahí, en pantalla también van a seguir apareciendo los versículos como hacemos siempre. El primer texto que vamos a leer hoy y que vamos a compartir se encuentra en Efesios, así que te invito a que vayas al libro de Efesios. Vamos a ir al capítulo Efesios, el capítulo 1, el versículo 18. Y dice lo siguiente: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mejor voy a leer desde el 17, así se entiende un poquito mejor. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y aquí encontramos a un Pablo escribiéndole una carta a los efesios, a aquellos que vivían en Éfeso, en la iglesia, que asistían a la iglesia de Éfeso. Y acá tenemos que entender que somos llamados a tener una esperanza.
Somos llamados a vivir una vida conforme a los principios que tenemos en las Escrituras, y esa clase de vida nos tiene que dar una esperanza. Así que déjame decirte de que si vos decidís ser cristiano, esa vida no te tiene que causar dolor o pesadez. Al contrario, te tiene que traer vida, gozo, esperanza. Nosotros vivimos en un mundo donde todo a nuestro alrededor suele ser desesperanza y tristeza. Pero nosotros somos llamados a marcar la diferencia. Fíjate que dice que Dios quiere alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. Él solamente no quiere mostrarnos de que tiene algo mejor para nosotros. Él quiere que vos y yo podamos entender de que tenemos que vivir una vida conforme a los principios divinos. Y eso tiene que ver en cuanto a tu moral. Eso tiene que ver en cuanto a tu manera de actuar. No podemos quedar con ser cristianos solamente de palabras y no de hechos. Tu vida tiene que demostrar en su completitud que sos un cristiano. No alcanza con ser un cristiano de palabras ni de formas. Es necesario vivir una vida conforme a eso. Fíjense por qué dice, porque Él nos va a alumbrar para que sepamos cuál es nuestra esperanza a la que se amamos y también cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Las riquezas de la gloria de su herencia tienen que ver con aquello que Dios nos prometió y que tenemos que heredar. La herencia generalmente se aplica a los hijos o a aquellas personas que quien hereda pone en su testamento. Y déjame decirte que vos y yo estamos escritos en el libro del testamento de Cristo. Él quiere heredarnos todo lo que Él nos está preparando. Él te quiere regalar un cielo nuevo, una tierra nueva, un lugar donde ya no haya más llanto ni dolor. Él quiere brindarte una vida plena y llena de gozo. Y fíjense algo más interesante. Ahora ya no hablando de la esperanza, del futuro, de lo que Dios quiere darte, sino en la actualidad en la que estamos viviendo. Esa actualidad en la que cuando salís y cruzás la puerta, los problemas de la vida te chocan, te llevan por delante. Esa realidad cuando quizás un malestar con algún familiar muy cercano hace que te desveles. Esa realidad que te lleva a que hoy quizás estés sentado al lado en la cama de un hospital con algún ser querido. O quizás esa realidad que te lleva a que hoy vos estés luchando con alguna enfermedad que te dijeron que no tiene solución. Esa es la realidad que vivimos. Pero en medio de todo este caos, en medio de este dolor, Dios tiene palabras de consuelo para nosotros. Así dice, el cual la supreeminente o extraordinaria, podríamos decir también, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo así a la diestra de los lugares celestiales. Dios quiere actuar en nosotros con poder. Ese mismo poder que se aplicó en Cristo para resurrección es el poder que se quiere aplicar hoy en tu vida. No es un poder común, no es un poder como cualquier otro. Fíjense que es un poder que vence hasta la muerte. Y si nosotros decidimos aceptarlo, Dios te quiere dar la victoria hasta sobre la muerte. Esa es la clase de Dios a quien nosotros tenemos que servir. Esa es la clase de Dios a quien nosotros tenemos que seguir. Y esa es la esperanza. No solamente la esperanza de un futuro mejor y prometedor, sino la esperanza de una vida completa dedicada al servicio de Dios, entendiendo de que todo en este mundo es pasajero. Esa esperanza te tiene que llenar a vos de valor para salir a abrir la puerta no como un perdedor, sino como un vencedor. Te tiene que a vos llenar la vida de entusiasmo, porque si bien todo quizás no sea lo mejor, lo que te está pasando alrededor, Dios te da la esperanza de que ese poder que se aplicó en Cristo para resurrección se puede aplicar en tu vida hoy. Y vos decís, bueno, es muy fácil decirlo, es muy fácil hacerlo ahí desde el otro lado de la cámara, pero ¿y los hechos? ¿Saben? Vamos a ver dos acontecimientos muy por arriba, pero que son importantes para entender esto de qué es ver al invisible. ¿Qué es esto? Entender de que el poder de Dios se aplica en nuestra vida. El primero lo vamos a encontrar
si bien lo vamos a encontrar en Hebreos, en el libro de Hebreos, es Pablo quien está hablando acerca de esta historia. La historia la vamos a encontrar de primera fuente, podríamos decir, en el capítulo de Éxodo. Pero vamos a ver cómo Pablo resume esto acerca de Moisés. Y dice en el capítulo 11, te invito a que busques el capítulo 11 del libro de Hebreos, el versículo 24. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Saben? Moisés tuvo una vida fácil. O sea, hasta su juventud fue una vida fácil porque vivía rodeado de riquezas. Él era un heredero al palacio, al trono, si bien era difícil porque no era egipcio y la gente lo sabía. Él vivía como un heredero al trono. Quiere decir que él no le faltaba nada. Económicamente no le faltaba nada. Intelectualmente tenía una de las mayores preparaciones que se podía llegar a tener. Él se encontraba en el palacio de Egipto. Él recibió la preparación de uno de los reinos más poderosos del momento. Él vivió una vida, la verdad, terrenal, podríamos decir, de lo mejor que se podía aspirar en ese momento. Y saben, dice que él rehusó todo eso. Porque dice que a pesar de todo, en el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La fe te tiene que ayudar a que vos actúes sabiendo que quien te sostiene es Dios. Moisés entendía que el faraón era poderoso. Él sabía que el faraón tenía poder para infligirle mal, causarle dolor, pero también entendía que Dios era mucho más poderoso que el faraón. Dios es mucho más poderoso que cualquier cosa que hoy te esté sacando el sueño. Ese mismo poder que se aplicó en Cristo Él quiere aplicar hoy en tu vida. Esa es la clase de Dios amorosa a quien hoy tenemos. Y saben, podríamos tomar muchos ejemplos en el que Dios guió y acompañó a Moisés. Saben, Moisés tuvo que luchar toda su vida, y no solamente con eso que perdió, que era ese estatus económico y social. No solamente se tuvo que enfrentar con quien había compartido toda su crianza. No solamente se tuvo que enfrentar a quienes le habían servido, sino que ahora tenía que dirigir a un pueblo. Pero no era cualquier pueblo, era un pueblo que se quejaba por todo. Era un pueblo que constantemente tendía a ir en contra de lo que Moisés le decía al pueblo que Dios quería que hiciera. Era un pueblo cabezadura. No solamente tenía que sufrir las consecuencias de ser un caudillo de un pueblo y los enemigos que eso le generaba, sino que también tenía que lidiar con todo su pueblo. Y Moisés, yo estoy seguro que él confió en la promesa. Cada vez que él veía a su pueblo, él pensaba que era la promesa, que eran ellos quienes tenían que cumplir la promesa que le había hecho a Abraham, a su padre, Abraham. Moisés no pensaba en lo que estaba pasando en su momento. Él tenía puesta su mente en lo que iba a pasar más allá. Él conocía que desde ese pueblo, desde esa simiente, iban a venir el Salvador, el Mesías. Y cuando nosotros nos enfocamos solo en lo pasajero, cuando vemos solo lo que está a nuestro alrededor y nos olvidamos que hay fuerzas invisibles que nos están acompañando, es ahí cuando caemos en depresión o cuando sentimos que la vida no tiene sentido. Entonces quiero invitarte a que empieces a mirar las cosas desde otro lado, empezando a ver lo invisible. No veas solamente los problemas. Empezá a ver en que cada problema que hubo en tu vida, Dios se reveló.
Porque dice, miren, en el versículo 29 del capítulo 11, por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es ahí, en ese momento de mayor desesperación, donde el invisible se revela. Es ahí, en esos momentos donde vos ves que no hay escapatoria, que Dios te da una salida. Los egipcios intentaron hacer lo mismo que los israelitas. Los israelitas, guiados por Moisés, tenían un mar de frente. No había manera humana, si no tenés un bote, de cruzar ese mar. Pero sin embargo, en ese momento de desesperación, el Dios de lo invisible se hizo visible y abrió el mar. Y aquellos, quienes habían sido unos quejosos y habían visto las maravillas de Dios, empezaron a caminar por tierra seca. Moisés vivenció personalmente lo que Dios le había dicho. Moisés, si bien acá dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, ese invisible no fue tan invisible. Ante Moisés fue visible, porque Moisés confió. Y es ahí donde radica el centro de lo que te quiero contar esta mañana. Es momento de que empecemos a ver lo invisible. Es momento que empecemos a vivir nuestra vida confiando en que Dios es quien está al control. Dios es el que dirige tu vida. Tenés que permitirle a Dios obrar en tu vida. Si Moisés se hubiese quedado quieto y no hubiese marchado, quizás el mar no se hubiese abierto. Es momento de empezar a ver. Que a Dios no lo veamos, ¿quiere decir que no está? No, claro que no. Depende de cada uno de nosotros. Miren lo que le pasó a Esteban. Vamos a ir ahora al libro de Hechos. Hechos, el capítulo 7. Hechos 7. Y voy a leer del 54 en adelante. Y dice el versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, fíjense lo que dijo el mismo Esteban. Versículo 56. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamaba a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Saben, Esteban es considerado el primer mártir cristiano, aquella primera persona que murió por solamente decir que era seguidor de Cristo. Muchas veces ya te conté que la vida del cristiano no es fácil y tenemos que pasar por momentos difíciles. Saben, yendo un poquito a la historia, acá a Esteban no le importó lo que estaba pasando. Dice que, fíjense que ustedes que no hubo un juicio previo. En la época en la que apedrean a Esteban, el Sanedrín, quienes eran los miembros que estaban ahí, quienes apedrearon a Esteban, no tenían el derecho de quitarle la vida a nadie. Ellos no podían ejercer juicio ni sentencia a un ciudadano. Solamente lo podía hacer Roma. Así que estaban desobedeciendo las leyes romanas. Inclusive, ¿saben? El apedreamiento era para aquellos que blasfemaban, aquellos que en realidad deshonraban el nombre de Dios. La ley de Moisés decía que tenía que tener un juicio previo, que tenía que salir del campamento. En este caso, la ley era salir de Jerusalén
Y ahí tenían que, con un juicio previo, quitarle la vida. Sin embargo, tampoco cumplieron correctamente la ley de Moisés. Fíjense que el enojo fue tanto que el enojo les nubló la visión. Y mientras ellos estaban enojados, viendo lo que pasaba a su alrededor, teniendo esa ceguera espiritual, Esteban tenía los ojos más abiertos que nunca. Y Esteban, en medio de este sufrimiento, en medio de este proceso donde ya su vida estaba por terminar y él lo sabía, en medio de esta situación, podríamos decir, de vida o muerte, él no miró lo que estaba pasando alrededor. Él empezó a mirar al invisible. Por eso dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ese mismo Hijo del Hombre que tiempo atrás se había revelado al pueblo. Había demostrado que tenía poder para sanar, para curar, para darle nueva oportunidad a aquellos que estaban perdidos. Él mismo se había presentado como el Hijo del Hombre ante los fariseos. Esteban hoy lo estaba viendo, no como ese siervo humilde, como ese Mesías sufriente. Hoy lo estaba viendo como el Hijo de Dios. Y aquí encontramos al Espíritu Santo, al Dios Padre y a Jesús a la diestra del trono de Dios. Cuando vos decidís, cuando vos ponés como prioridad seguir a Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se complotan para darte su poder. Cuando vos confiás que Dios tiene el poder de guiar tu vida, no importa cuál sea la situación extrema que estés viviendo, el poder de que se aplicó en Cristo para la resurrección se puede aplicar a tu vida hoy. Y en medio de ese sufrimiento, Esteban no sintió dolor, porque iba más allá. Él estaba sostenido por lo que ellos no podían ver. Dios te está invitando a que lo empieces a ver. ¿En qué estás poniendo tu mirada? ¿En los problemas? ¿En las dificultades? ¿En las luchas? Dios te está invitando a que lo veas. Que no lo veas no quiere decir que no esté. Fíjense que comenta acá lo que leíamos, ¿no? Echándole fuera de la ciudad, pusieron sus ropas a los pies de un joven. En aquel momento era común poner sus ropas, ponerse ropas que eran grandes, ¿no? Eran como telas grandes, lo que eso evitaba que quizás puedan mover los brazos. Fíjense que era tal la maldad que sentían que quitaron esa ropa para tener más flexibilidad en los brazos para poder tirar piedras más fuertes. Y saben, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese joven Saulo que después fue Pablo. Y ahora quiero que me acompañes imaginariamente un tiempito más adelante. Cuando Jesús venga por segunda vez. Imagínate a Esteban resucitando. Imagínate que Esteban abra los ojos y lo primero que vea sea a Pablo. ¿Qué va a pensar Esteban cuando lo vea a Pablo? ¿Hasta acá me siguió? No hay causas perdidas para Dios. Dios es capaz de reencauzar cualquier estilo de vida que traigas hoy a sus pies. Porque ese Saulo después empezó a ser Pablo. Y fíjense que mientras lo apedreaban a Esteban, Esteban estaba orando. Dios te quiere invitar a que sea cual sea la situación en la que estés pasando, confíes. Que sea cual sea la situación que hoy estés sufriendo, la traigas a los pies de Cristo. Porque tu recompensa no está acá. Dios te está dando y te quiere dar algo mucho mejor de lo que vos hoy estás viviendo, sintiendo o pasando. Él quiere darte una nueva vida. Es momento que empecemos a vivir
una vida conforme a lo que Dios quiere. ¿Saben? Los caminos de Dios son indescriptibles, pero todos conducen a la vida eterna. ¿Qué estás esperando para entregarle la vida? ¿Qué estás esperando para empezar a ver lo que no se ve? Es momento de entregarnos a Dios. Es momento de permitir que su justicia se aplique en nosotros. No te olvides nunca que Él está ahí para vos, 24/7. Todos los días, a cualquier hora, Él te está esperando. Sea cual sea el momento de aflicción que hoy estés pasando, es momento de mantenernos como viendo al invisible. En el peor momento de debilidad, cuando vos crees que ya no podés más, es cuando ahí las fuerzas de Dios se aplican sobre nosotros. ¿Sabes? Cuando vos le pedís a Dios que Él obre en tu vida, cuando vos deseás que sea Él quien te dé las fuerzas que te faltan, los engranajes celestiales empiezan a funcionar de una manera especial. Y todo se complota para que vos puedas salir adelante. Y ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios que me presenta la Biblia. Un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios que se preocupa hasta en el más mínimo detalle de tu vida. Dios te ama y su amor es incondicional. ¿Qué estás esperando para acercarte a Él? ¿Qué estás esperando para entregarte al Creador de todas las cosas? Dios te está dando una nueva oportunidad. No la desperdicies. En el mayor momento de aflicción, en ese mayor momento de tristeza y debilidad, recordá que es el invisible quien se vuelve visible. Dios quiere acompañarte en tu vida. Dale la oportunidad de ser un Dios real. Dale la oportunidad de transformar y darte una nueva vida.